Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este martes 27 de septiembre de 2022. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bueno, las noticias de hoy son muchas y de grande significación. El huracán está en tierra de Cuba, de categoría 3, vientos de 125 millas por hora. Es una verdadera desventura para la isla. Pero las nubes y los coletazos del huracán se extienden ya por la Florida, inclusive por Miami. La situación es supremamente grave. Hablaremos hoy con Sofi Casas y nos contará qué es lo que está pasando con el huracán. Las marchas fueron todo un éxito. El señor Petro debe haber quedado notificado de que la gente no quiere lo que está haciendo, que no le gustan las reformas, que tiene observaciones muy serias a la ejecución de sus tareas de gobierno. Una notificación popular que hay que escuchar. Las reformas es un tema fundamental que se tratará hoy. Vamos a hablar también de las invasiones en el Cauca con el líder indígena José Antonio Bitonás, que estará con nosotros. Más adelante, el doctor Remberto Burgos de Espriella, un gran médico cirujano, uno de los primeros científicos que hay en este país, nos hablará del COVID-19 y de los efectos que deja en la salud de la gente. El matrimonio igualitario en Cuba era lo que faltaba en estos momentos de la vida cubana, hablando del matrimonio igualitario y dándose grandes felicitaciones por el éxito en la consulta popular. Eso faltaba. El gobernador DeSantis traslada migrantes y en la Florida buscan trabajadores. Hemos averiguado bien las cosas en los Estados Unidos. Hay un problema en los Estados Unidos. No se consigue gente para trabajar. Pero no se consigue para trabajar en ningún nivel. En ningún nivel. No hay gente suficiente para trabajar. El desempleo está por debajo de la cota de lo admisible, de lo tolerable, está en el 3%, 3, un poquito por ciento, el desempleo. ¿Por qué entonces tanta saña y tanta persecución contra los migrantes? Los debían felicitar, es nuestro parecer. Las amenazas nucleares de Putin. Cuidado, es un hombre desesperado, es un hombre enloquecido, es un hombre que es capaz de cualquier cosa. ¿Serán capaces de cualquier cosa también los militares que lo acompañan? Su derrota en Ucrania es una derrota afrentosa. ¿Cómo se desquitará Vladimir Putin? Es la pregunta que todos se hacen y que nosotros nos hacemos también. La reapertura de la frontera. El señor Maduro dice que es un paso histórico. ¿Paso histórico hacia dónde? ¿Hacia dónde es el paso histórico? ¿Qué es lo que significa que esté abierta la frontera entre Colombia y Venezuela? Que puede circular la gente, en lugar de pasar por las trochas, pasa por los puentes. Pero mayor cosa no es. ¿Qué nos puede mandar Venezuela? ¿Qué está produciendo Venezuela para que llenen los camiones que podrían ir de Colombia cargados con alimentos, cargados con medicamentos,
cargados con lo que Venezuela necesita para sobrevivir. Y de vuelta, ¿qué? ¿Qué nos puede mandar Venezuela? La reapertura de la frontera. Hablaremos con la gente que vivió este hecho y que nos lo puede contar. Niños muertos y heridos en escuela rusa. 13 niños quedaron muertos o heridos en una escuela rusa. 13 muertos. También hablaremos de los desastres de Fiona en el Canadá. La situación de las islas canadienses es gravísima porque allá no llegaba nunca un huracán. Lo mismo se teme en Tampa. En Tampa no hay un huracán hace 100 años. La gente de Tampa se había olvidado de los huracanes. Allá no llegan los huracanes. Pues llegó. Va a llegar este por Tampa. ¿Qué va a suceder en los Estados Unidos? ¿Qué va a suceder en Tampa si se confirma que ese es el destino de Ian? Ian, que les repetimos, en este momento está en Cuba con una intensidad 3, con vientos de 125 millas por hora. Una verdadera tragedia para la parte occidental de Cuba, incluida La Habana. Ya hablaremos sobre ese tema con ustedes, queridos amigos. Las protestas en Irán. Ayer les decíamos que algo grave está pasando en el mundo porque hay protestas donde nunca se protestaba. Irán, en Rusia, en Venezuela, nadie se atrevía a protestar. Ahora la gente se atreve a protestar. Alguien dijo, nos han quitado todo y nos quitaron inclusive el miedo. No tenemos miedo. ¿Existen o no las casas de pique en Bogotá? Es una discusión que no tiene sentido, señora alcaldesa. Lo cierto es que hay lugares donde matan a la gente, donde la vuelven pedazos, la meten en sacos que tienen con ese destino y los tiran en cualquier parte de la ciudad. Si eso lo casa de pique o no lo quiere llamar casa de pique, no tiene ninguna importancia. Y a propósito, encontró esta señora alcaldesa la manera, el camino para resolver las congestiones. El teletrabajo, que la gente no salga de la casa. Es una buena solución, alcaldesa, no se nos había ocurrido. Con eso se arreglan los trancones. Mucha gente no saldrá de la casa. Ay, Dios mío, con usted. Confirmada victoria de la derecha en Italia. Insisten los medios de comunicación en que se trata de la ultraderecha. Eso no es verdad. Esto no es Mussolini. Esta señora no es Mussolini. Esta señora está defendiendo los valores cristianos de la sociedad italiana. Está defendiendo la libertad, está defendiendo la familia, está defendiendo los principios tutelares de Italia. Y ganó en Italia. Italia a la derecha. Bueno, los pequeños comercios no pagarán por ultraprocesados. Siguen las reformas a la reforma. La reforma tributaria tiene reformas todos los días, inclusive en el Congreso ya hay manifestaciones de desacuerdo en las filas, obviamente en las filas petristas. Hay ciertos temas que los congresistas no quieren aceptar. Faltaba esto. Hay otro virus similar al coronavirus. Lo están identificando y apenas se va a mencionar el tema en los próximos días, pero es otro virus similar al coronavirus. Murió el actor Toto Vega.
Toto Vega, nosotros no somos muy aficionados a la televisión. Toto Vega no lo teníamos muy presente, pero la gente lo despidió con muchas demostraciones de pesar. Murió Toto Vega. Traficantes de marihuana. Dicen los comentaristas que están desesperados, están metiendo la marihuana en cualquier cosa, hasta en pimentones, con tal de tener comercio para la marihuana. Dios los perdone, no saben el daño que están haciendo. Como dijimos en días pasados, tal vez en nuestra nota editorial, la marihuana es dañinísima. La marihuana no es una droga con la que puedan hacerse ejercicios lúdicos o de entretenimiento. Cuidado con la marihuana. Cuidado con la marihuana. Es demoledora para el ser humano. La marihuana. Cuidado. La desaparición inminente del Nevado del Cocuy. Inclusive le están haciendo fiestas de despedida al Nevado del Cocuy. Se está quedando sin nieve, es decir, está dejando de ser un nevado. Entre la vida y la muerte, el boxeador Luis Quiñones recibió un golpe, está entre la vida y la muerte, un golpe en el cerebro. Ese es un deporte muy difícil de justificar desde el punto de vista de los derechos humanos, de la fraternidad, deporte que consiste en darle golpes a otro y en recibirlos, pues vaya, Luis Quiñones está entre la vida y la muerte. 4 indígenas heridos en invasiones en Cauca. Continúan las invasiones en muchos sitios del territorio nacional y obviamente vienen las fricciones y vienen los ataques y los contraataques. Aquí estamos hablando de 4 indígenas heridos en invasiones en Cauca. Estaban invadiendo tierras, alguien reaccionó, probablemente fueron los trabajadores de las fincas que se van a quedar sin empleo, que van a tener hambre por cuenta de las invasiones y se quieren defender. De nuevo bloqueado el Bajo Cauca. El Clan del Golfo parece que está detrás de esto. Hay bloqueos, hay desbloqueos. Se calculan en 180.000 millones de pesos las pérdidas. Hay heridos, de manera que la situación en el Cauca es supremamente delicada. No dejan pasar ni las ambulancias. Esto es contrario a todos los principios del derecho internacional humanitario. Si hablan de que están en guerra, si esto se tiene que regir por algún principio de derecho, lo primero que hay que hacer es respetar las ambulancias. En cada ambulancia va una persona que se muere si no llega a tiempo. Y efectivamente la dejan morir. ¡Qué horror! Vuelven a preguntar por la función de Verónica Alcocer. Se va ahora para el Japón. ¿A representar a quién? Ella es la primera dama, ella es la compañera del presidente de la República, ella no tiene funciones públicas. La señora Alcocer no tiene funciones públicas, lo repetimos. La primera dama es una persona distinguidísima, tiene participación en actos puramente sociales, se le pueden confiar algunas tareas de ayuda a los menesterosos, de ayuda a los niños, algunas cosas lindas puede hacer la primera dama, pero la primera dama no tiene representación política ni jurídica del gobierno nacional. ¿A qué título se va al Japón? ¿A qué título estuvo en Inglaterra en los funerales de la reina Isabel? Es la pregunta que la gente se haga y se vuelve a hacer. Nosotros no la habíamos hecho hace mucho rato. Ahora vemos que hay medios de comunicación que están de acuerdo y se preguntan por esto. Petro explica su condición de salud.
dice que su tema es puramente alérgico y que esa alergia le produce dificultades para hablar y que casi se pierde la visita a Nueva York. No se hubiera perdido nada, doctor Petro. Nos hubiéramos ahorrado una vergüenza, la vergüenza de su discurso en Nueva York. No nos lo ahorramos, de manera que no funcionó la alergia debidamente en ese caso. El presidente Petro dice que Duque creó las disidencias. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Tiene razón en protestar el exministro de Defensa, Diego Molano. Tiene toda la razón en protestar. Esa es una calumnia. Las disidencias son obra de los grupos de bandidos, de los grupos alzados en armas. Ellos mismos deciden quién viene al Congreso y quién se queda en el monte traficando cocaína y causando desastres. Petro le pide a la oposición que sea más inteligente. Esto pues no ha gustado mucho y el doctor Petro no tiene muchos títulos para decir cuándo debe ser inteligente una oposición. ¿Es el Contralor funcionario de bolsillo? Se pregunta la gente. El Contralor General de la República es el que controla al presidente, el que controla sus movimientos financieros, el que nos defiende la plática. ¿Es el Contralor una ficha de Petro? Es la pregunta. En la falda, Argentina, en el año de 1957, los peronistas propusieron el programa de la falda. Tenemos que repetirlos a ustedes para que vean que es la quinta esencia de la izquierda que ha llevado a la Argentina por los caminos que ha tenido que recorrer. Los caminos terribles de las desigualdades, de las pobrezas, de haber convertido ese gran país, el más rico de América, en un país pobre, definitivamente pobre. Y hoy en la historia recordaremos, en 1936 se levantó el asedio al Alcázar de Toledo. En la Guerra Civil Española, la terrible guerra que fue de los años 36 a 39, y el Alcázar de Toledo se convirtió en un sitio emblemático que los comunistas querían tomarse a toda costa y que fue defendido valerosamente por los generales que seguían a Petro. El comandante de la plaza fue Moscardó. Recuerden ustedes el asesinato de su hijo. Muy bien, de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y como siempre, los invitamos a que nos escuchen a través de sus dispositivos móviles en la plataforma de Tuning. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También nos pueden sintonizar cómodamente a través de Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También estamos disponibles en nuestra señal sonora desde Radio Red de RCN. Nos pueden sintonizar en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, y a través de Radio Sabana de Sincelejo en los 1370 AM. También todo nuestro contenido está disponible a través de las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar, entre otras, en Apple Podcast y también a través de Spotify. Y estamos atentos a todos sus mensajes y comentarios a través de nuestras redes sociales. Escríbanos por Twitter a través de nuestra cuenta @hora de la verdad. También estamos en Instagram, @la hora de la verdad oficial, y en Facebook, en donde siempre estamos atentos a todos estos mensajes de nuestros oyentes. En Colombia son las 6 de la mañana, 20 minutos. Esta es la Hora de la Verdad. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Bueno, quien canta es nada menos que Lucho Gatica, interpreta nada menos que de Agustín Lara, Solamente una vez. Con esa canción hermosísima, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para Cindy Larrota, para la Tata Castro, para Sofi Casas, para Germán Sánchez, para Wilson y para toda esa enorme audiencia de la Hora de la Verdad que se conecta en estos momentos para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. La gran noticia del día, sin lugar a dudas, doctor Fernando, es la enorme marcha de Colombia ayer en contra de las petrorreformas, en contra de la reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma política, la reforma a la salud y los cambios que ha venido ejecutando al establecimiento, al poder ejecutivo y obviamente al mismo Estado en cuanto a querer sacar la policía del Ministerio de la Defensa, al convertir al SMAT, que oiga, a mí me aterra esto, ya veo en los titulares cómo escriben la fuerza disponible para no llamarle SMAT, parte de esos cambios que propone el petrismo. Muy bien, ayer en diferentes ciudades salieron los colombianos a protestar en contra del gobierno Petro cuando no ha alcanzado siquiera los 2 meses de gobierno. El 26 de septiembre los colombianos marcaron un hito en esta nueva era del gobierno Petro durante esos 4 años que estará en el poder, en una marcha en contra de ese gobierno, quienes se movilizaron ante las iniciativas como el alza en los precios de la gasolina, la reforma tributaria, la reforma pensional y otros temas que hacen parte de la agenda petrista. 35 ciudades en total fueron las que se unieron a las multitudinarias manifestaciones en contra de las reformas de Petro. Entre esas ciudades estuvieron, claro, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Pereira, donde vimos calles completas y repletas de personas gritando no más Petro. De acuerdo con datos que entregó el Distrito Capital, de los que no pudiéramos dar fe absoluta, más que darle información, 8,000 personas asistieron, me parece que mucho más, por como vimos la Plaza de Bolívar el día de ayer en la tarde. De acuerdo con la Personería de Medellín, aproximadamente 35,000 salieron a manifestarse en la capital antioqueña. En la Plaza de Bolívar hubo un momento en el que se complicó la tarde por cuenta de unos desadaptados que llegaron a agredir a los manifestantes. Fue el único hecho que se destaca en medio de la protesta, que fue pacífica. No hubo un vidrio roto, no hubo una afectación al comercio, no hubo gente agredida, no hubo confrontación ni mucho menos enfrentamiento con la fuerza pública. Muy al contrario, los manifestantes pasaban por los CAI de policía, pasaban frente a la policía y les daban la mano y los felicitaban, los aplaudían. Vaya distinto, doctor Fernando, esta marcha de ciudadanos compatriotas que sin capucha, sin piedras, papas molotov, bombas explosivas, salieron a la calle a protestar como corresponde ante el gobierno del que no están satisfechos. En Manizales, su departamento, doctor Fernando, ciudad de departamento, se movilizaron más de 1,000 personas. También tenemos que reportar cómo se comportaron los alcaldes de las 2 principales ciudades, sobre todo Daniel Quintero y el señor Jorge Iván Ospina, quienes parecen no se esperaban esta multitud de gente, y escribió el alcalde de Cali: hoy llegaron los camisas blancas a gritarme en el CAM.
Qué falta de respeto. Por supuesto que no estaba nadie del programa Todos y Todas a Estudiar, ni nadie de los comedores comunitarios, ni nadie de los parques para la vida, ni ninguna organización popular. Estaba la clásica arrogancia derrotada, escribía el alcalde de Cali, de quien gritaban y esperaban con arenga su salida. Lamentable ataque a la prensa por los manifestantes de la extrema derecha en Medellín. Esto lo escribe el señor Daniel Quintero, que se cobijó con una presunta agresión a unos periodistas y camarógrafos en esa capital. Entre tanto, en otros lugares del país se vivió pues pacífica la marcha, el ambiente de democracia, la gente exigiendo la salida de Petro. Escuchemos parte de lo que fue aquí en Bogotá esa marcha. Fuera Petro era la consigna que se gritaba en todo el país. Pasada las 10 de la mañana en Barranquilla emprendieron la marcha convocada para protestar en contra del presidente Petro. Los convocantes que participaron en la manifestación empezaron a concentrarse en la plazoleta a las 9 de la mañana con banderas de Colombia y pancartas que expresaban los motivos para salir a marchar. En Cali se movilizaron también sin contratiempos, lo mismo que en Cúcuta, lo mismo que en Bucaramanga, donde se veía lleno total en las calles. Muy emocionante la jornada, doctor Fernando. La primera, seguramente de muchas, como lo han dicho los organizadores, que vendrán para Colombia si este gobierno no rectifica los asuntos que terminarán afectando a todo el país. Bueno, no se le olvide que normalmente en las democracias el primer año es año de luna de miel. Inclusive la oposición espera, la oposición mira, la oposición observa cómo se lo va a gobernar. Antes de empezar cualquier manifestación de desagrado o de controversia. Aquí ya no llevamos mes y medio, y mire usted, gigantescas movilizaciones en el país en contra de Gustavo Petro y de sus reformas. Dios mío. Cindy La Rota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Demara, para todo nuestro equipo en la hora de la verdad y para nuestros oyentes. Después de 7 años, doctor Fernando, y con un gran show mediático, se abre el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela para el transporte terrestre, la comercialización de bienes y también se reanudaron las operaciones aéreas entre Caracas y Bogotá. Este era el último paso, doctor Fernando, para reanudar las relaciones diplomáticas con el vecino país que habían estado rotas en el gobierno del expresidente Iván Duque, que consideraba a Nicolás Maduro como ilegítimo después de que en 2018 ganara unas elecciones, recordemos, fraudulentas y sin ninguna garantía para la oposición. Ayer pasaron los primeros camiones desde 2015 entre un país y otro por el puente internacional Simón Bolívar. También lo hacían por el paso fronterizo de Paraguachón en La Guajira. Estos primeros viajes fueron el punto de partida para el restablecimiento pleno del transporte comercial transfronterizo y en próximas semanas también se reanudaría el paso de vehículos particulares por los puentes internacionales. Desde que Gustavo Petro llegó al poder, doctor Fernando, reanudar la relación con Venezuela siempre fue prioridad. Incluso vimos cómo el canciller Álvaro Leiva se reunió con el canciller venezolano antes de que el presidente Petro se posesionara y en menos de un mes en el poder ya se habían nombrado embajadores y se le puso fecha a la reapertura de la frontera. Después de tanta especulación, el presidente Gustavo Petro finalmente llegó sobre las 11 de la mañana ayer al municipio de Villa del Rosario, en norte de Santander, y junto a su gabinete se ubicó en la mitad de ese puente internacional. También lo acompañaron el canciller Álvaro Leiva, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, el embajador de Colombia en Caracas Armando Benedetti y el jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo Darío Germán Umaña. El gran ausente fue Nicolás Maduro. También hubo mucha especulación al respecto de su participación en este evento de la reapertura de la frontera, pero no asistió finalmente,
pero sí envió a su embajador, el embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, también el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y otros 5 alcaldes venezolanos entonces estuvieron con Petro y su gabinete. Entre tanto, doctor Fernando, los habitantes tanto del Táchira como de Norte de Santander sí se han alegrado mucho por la iniciativa de ambos países, pues el cierre de una de las fronteras con más movimiento del mundo nos llevó a una situación económica en crisis. En 2018, los intercambios comerciales rozaban los 7.200 millones de dólares anuales en esa frontera. Y con el cierre, muchos comerciantes perdieron sus negocios y también se activaron las famosas trochas, que según nuestro corresponsal en Cúcuta, Carlos Salazar, doctor Fernando, estas siguen activas a pesar de la reapertura del puente internacional Simón Bolívar. Las trochas son controladas por grupos armados como el ELN y que aún se utilizan para pasar de un lado a otro bienes de contrabando, y también venezolanos, ciudadanos venezolanos que no tienen su pasaporte al día, cruzan por allí hacia Colombia. Se pronunció el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, dijo que reanudar la relación comercial con Venezuela le alegraba o les alegraba mucho en la región porque significaba que se podía generar nuevamente empleo, aumentar la productividad, mejorar la competitividad de Norte de Santander y del estado Táchira, pero recalcó que el reto está en avanzar en el control migratorio y también la reactivación del puente de Tienditas, que agilizaría, doctor Fernando, el transporte de carga. Por ahora, el 80% de los productos irán desde Colombia hacia Venezuela y solo el 20% de Venezuela a Colombia, porque recordemos que del otro lado no hay mucho que ofrecer debido a la fuerte crisis económica que vive ese país. El paso será permitido entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en Villa del Rosario, y se espera que en los próximos días puedan pasar rutas escolares, ambulancias y finalmente en las próximas semanas transporte público. Lo último que se va a reanudar, doctor Fernando, sería el paso de vehículos particulares, y en el puente de Tienditas habrá una báscula y bueno, estará todo todo lo que tiene que ver con las oficinas de la DIAN para que, bueno, se pueda entonces restablecer plenamente el transporte comercial entre Colombia y Venezuela. Transporte comercial, yo tengo mucho interés en saber con qué van a venir los camiones de Venezuela hacia Colombia. Sí, en Venezuela ¿qué será la ese gente 20%? Sí. Pues esa es una cifra. Esa es una cifra, Sí, pero ese 20% pero no se sabe, sí, de qué será. es 20% de qué. ¿Qué le puede mandar Venezuela? Donde falta todo. Faltan los medicamentos, falta la comida, falta todo en Venezuela. ¿Qué le va a mandar a Colombia? Sí, señor. Así es. Esa es la pregunta que me hago. Esa es la gran pregunta. Y eso no se resuelve con un porcentaje. Ya pues que digan 80 y 20 ya es bastante esclarecedor de cuál va a ser el sentido del comercio. Es Colombia mandándole cosas a Venezuela y Venezuela pagando con los dólares que le alcanzan a llegar todavía por concepto de las exportaciones, muchas fraudulentas de petróleo, lo que le queda a Venezuela. Muy bien, eso pues fue lo que pasó con la reapertura de la frontera, que Maduro dijo que era un hecho histórico, pero lo dijo bien a distancia, ¿no? Se cuidó, sí, señor. No vino a Colombia. Sí, por allá no apareció, así es. No apareció Nicolás Maduro. Muy bien, eso fue lo que ocurrió. Y nos vamos con los deportes. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Un buen examen le espera hoy a la Selección Colombia de Fútbol, la cual disputará su segundo partido amistoso el martes 27 de septiembre ante México. Néstor Lorenzo tendrá otra oportunidad para mostrar la idea de juego que quiere implementar con los jugadores colombianos de cara a los próximos retos. El técnico argentino atendió ayer a los medios, se refirió al partido de hoy confirmando que va a haber unos cuantos cambios en el once inicial. Sobre el rival, dijo que es rápido, con muy buena técnica, muy hábiles por las bandas y veloces en ataque. El jugador de Juventus, Juan Guillermo Cuadrado, también estuvo en la rueda de prensa.
En el primer partido frente a Guatemala, Cuadrado fue titular, llegó a 112 partidos con el equipo nacional y es vital para Néstor Lorenzo en el objetivo de llevar a los jóvenes al mismo nivel que tuvo el equipo cuando clasificó a 2 mundiales consecutivos. Juan Guillermo destacó el juego del rival, se lamentó por no estar en el mundial e indicó que espera que los jugadores jóvenes y experimentados se acoplen rápidamente a la idea de juego del nuevo técnico. Colombia frente a México en Santa Clara, California, hoy a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia. Los mexicanos clasificados al Mundial de Qatar hacen parte del Grupo C, donde están Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Este último será el rival en el debut. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muy bien, Tata, muchas gracias. Y nos vamos, queridos amigos, para un sitio donde todo es expectativa, todo es nerviosismo. No se sabe qué camino va a tomar finalmente el huracán que está golpeando en este momento durísimamente a Cuba, con vientos de cerca de 125 millas. Bueno, pero dejemos que Sofi Casas nos cuente qué está pasando con el huracán Ian allá, muy cerca de su tierra. Sofi Casas, adelante. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y toda nuestra audiencia. Sí, doctor Londoño, por el momento estamos recibiendo mucha lluvia. Desde el día de ayer no ha parado de llover, aunque calma un rato, vuelve y arranca, pero en estos momentos estamos con fuertes lluvias aquí en el sur de la Florida. Por lo menos ya sabemos desde las 2:30 de la mañana que el huracán Ian tocó tierra en la madrugada de este martes. Ya está en categoría 3, ya está por Cuba. Entró por el lado de la Coloma en la provincia occidental de Pinar del Río en Cuba. Minutos antes el Instituto Meteorológico de Cuba anunció que la tormenta había ido ganando intensidad hasta convertirse en huracán categoría 3/5. Solo ya conocemos la escala de Saffir-Simpson con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora. O sea, es gigantesco, gigantesco. Lo que dice el doctor Londoño es que saliendo de Cuba seguirá en categoría 3. Cuando llegue cerca a los Cayos de la Florida estará en categoría 4 en tipo 8-9 de la noche. Pero sí estamos viendo que está bastante preocupante la situación porque en Cuba ya declararon la emergencia. En 6 provincias las autoridades ordenaron ya la evacuación a refugios a decenas de miles de personas. Los pronósticos indican que Ian seguirá ganando fuerza mientras se dirige a través del Golfo de México rumbo acá al estado de la Florida, donde ya han comenzado las evacuaciones obligatorias. El ISMED estima que la afectación en Cuba dura alrededor de 4 horas más o menos, hasta salir por un punto de la costa norte entre Puerto Esperanza y Santa Lucía. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que se esperan marejadas ciclónicas que pueden ser mortales, vientos con fuerza de huracán, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra en partes del oeste de Cuba a partir de esta noche y hasta el martes en la noche también. Miércoles en la mañana es posible un daño devastador si el núcleo de Ian se mueve en torno al oeste de Cuba. Cuba podría ver hasta 250 milímetros de lluvia de acuerdo con los pronósticos. El Caribe todavía se está recuperando de los efectos del huracán Fiona, que ya sabemos cómo azotó a República Dominicana, doctor Londoño, la semana pasada. Cuando Ian se convirtió en un huracán de categoría 1 en la mañana del lunes, las autoridades de acá del estado de la Florida instaron a los residentes a hacer sus preparativos para enfrentar la tormenta. Se pronostica que tras su paso por Cuba siga su ruta por el noroeste del Caribe y llegue a la costa oeste de la Florida el miércoles en la mañana, donde se ubican las ciudades de Tampa. Creo que también lo que yo vi también es que va a coger parte de Tampa, el centro de la Florida, donde se va a ver muy afectado Orlando, porque entre Tampa y Orlando hay 1 hora y media de camino solamente. Se dirigirá, estará creo que en categoría 3, entrando categoría 2. Tocará Tallahassee también, que es la capital de la Florida. También se verá muy afectado Jacksonville, todo ese cono. Nosotros que estamos en el sur de la Florida, por lo menos los condados de Miami-Dade, que es Miami, y el condado de Broward, donde estoy yo, que es cerca de Fort Lauderdale, está declarada la emergencia, pero el cono no nos va a afectar, simplemente recibiremos muchas lluvias. Y pues como ya conocemos, doctor Londoño, aquí llueve, medio llueve, y esto ya está
para andar en bote o en canoa o en lo que sea porque se inunda enormemente. Los funcionarios locales de los condados y de otros como Miami, Fort Lauderdale, como ya lo dije, están distribuyendo sacos de arena gratuitos para ayudar a los residentes a proteger sus hogares de las inundaciones. Los meteorólogos dijeron que es posible que se produzcan inundaciones repentinas para el martes en la península de la Florida y en Los Cayos. El gobernador DeSantis declaró el estado de emergencia para toda la Florida durante el fin de semana y activó a 5,000 soldados de la Guardia Nacional para ayudar con los refuerzos de socorro. DeSantis dijo que esto representa un riesgo de marejadas ciclónicas peligrosas, fuertes lluvias, inundaciones repentinas, vientos fuertes, mares peligrosos y actividad aislada de tornados. Ese es otro tema súper grave que sucede aquí cuando viene un huracán, doctor Londoño, y es el problema de los tornados que también nos afectan muchísimo. Esperemos que todo salga bien y se activen las alarmas como tiene que ser y todo el mundo a protegerse de un huracán bastante grande que ya está en categoría 3. En categoría 3 en este momento en Cuba, ¿no? En pura tierra cubana. Sí, señor. Sí, señor. Con vientos de 185 kilómetros por hora. Saldrá de Cuba y pasará a categoría 4 cerca de Los Cayos. Qué barbaridad, pero mientras sale de Cuba puede hacer muchos daños. No sabemos si los cubanos pues no van a ser muy explícitos porque ellos con la verdad están bastante reñidos. El presidente de Cuba, el jefe de gobierno, ¿cómo se llama? El payaso que tienen los Castro ahí, ha dicho venceremos. ¿Ah? Díaz Canel dijo venceremos, pero vencer a un huracán pues no es cosa sencilla. Señor Díaz Canel, no es cosa sencilla, de manera que vamos a ver qué pasa. Un huracán de categoría 3 durante 4 horas pegándole a Cuba, doctor Londoño, es catastrófico. ¿A qué horas entró a Cuba y a qué horas se supone que salga de Cuba, salga de tierra cubana el ojo? Porque los efectos del huracán dicen que entre siguen. las 2:30 de la mañana ya tocó tierra, doctor Londoño. Dicen que aproximadamente después de las 10 de la mañana, más o menos entre las 10 y 11 de la mañana estará saliendo. Pero los informes es que este martes ya tipo 8 de la noche ya estará en categoría 4, pasando cerca de Los Cayos. O sea, en el día de hoy, tipo la mañana pasando tarde, ya saldría de Cuba. Los Cayos son ¿de quién? ¿Qué son los Cayos jurídicamente? Los Cayos de la Florida, doctor. Están bien al sur de la Florida. Tú te paras en el primer cayo, iniciando la Florida, tú ves a Cuba, ves las luces de Cuba. Súper cerca. La diferencia son 90 millas. Bueno, eso es lo que está pasando, queridos amigos. Eleven una oración al cielo. Amigos o no amigos, son seres humanos, son compañeros de travesía por este mundo. Ojalá no pasen demasiadas cosas graves en Cuba como parece que van a pasar. Vamos a ver qué sucede y vamos a ver cómo es el pensaremos de Díaz Canel, que resolvió declararle la guerra a la naturaleza. Bueno, Simón Bolívar y Díaz Canel. Simón Bolívar fue con un terremoto, el terremoto de Caracas. Si la naturaleza se nos opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Dijo Simón Bolívar, pues Díaz Canel que lo repita en Cuba. Haremos que nos obedezca la naturaleza. Vamos a ver qué sucede. En este momento, en este instante, los cubanos están bajo el influjo directo del ojo del huracán, de un huracán pavoroso, con vientos hasta de 185 kilómetros por hora. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? ¿Se imaginan? ¿Y los daños que puede hacer? En fin, estaremos pendientes de las noticias. Sofi nos estará contando si hay algún desarrollo de ellas a lo largo de esta transmisión. Y en un minuto estaremos con José Antonio Vitonas, líder indígena del Cauca. ¿Qué está pasando con las invasiones en el Cauca? En un minuto, volveremos. 6:44 minutos.